Bueno, vamos a abordar hoy la justificación de la temática desde la posición filosófica de Kant. Bueno, lo primero que hay que decir es que Kant se encuentra en el cruce de cuatro grandes corrientes de pensamiento ideológicas que aparecen en este siglo XVIII. La primera, como ya sabemos, es el racionalismo, es decir, esa idea de que a través de las luces de la razón podemos conseguir la emancipación del ser humano. Bueno, la otra gran corriente que proviene ya del siglo XVII y se afianza en este siglo es el empirismo, una corriente que basa su idea en que nuestro conocimiento procede necesariamente de la experiencia. Es decir, no tenemos ideas innatas, como sí piensa el racionalismo, por ejemplo de Descartes, sino que todo nuestro conocimiento, nuestra mente, cuando nace, digamos, es una tabula rasa, ellos lo llamaban así, es decir, es una tabla en la que no hay nada y que a través de la experiencia vamos llenando de contenido, empirismo. Esta fue una influencia muy grande, como veremos, en Kant. Bueno, la siguiente gran idea que aparece en este siglo XVIII y que influye de manera notable en Kant, como ya sabemos, es la Ilustración. Bueno, evidentemente también aparece aquí la figura de un señor, de Rousseau, con esa crítica a la Ilustración que ya vimos dentro del contexto filosófico, ¿verdad? Bueno, la obra de Kant plantea el intento de solucionar tres grandes problemas, tres grandes cuestiones, que son las cuestiones más filosóficas, digamos, que hay, ¿no? La primera es el estatuto de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Cuáles son, dice Kant, los límites de nuestro conocimiento? ¿Qué puedo saber? Es decir, la primera pregunta se reduce al conocimiento, a la epistemología. ¿Cuál es nuestro alcance objetivo en el conocimiento, que es la ciencia? Por lo tanto, ¿qué podemos llegar a pensar científicamente? Pues la segunda tiene un carácter moral y afecta al comportamiento del individuo y de los individuos entre sí. Es decir, la pregunta aquí sería: ¿cómo debemos comportarnos unos con otros? ¿Cómo el hombre, de forma racional, de forma razonable, de forma ilustrada, digamos, debe de comportarse uno con otro? Por lo tanto, la pregunta podría ser modificada: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en mi comportamiento con los demás? Y por último, la tercera pregunta, la gran cuestión metafísica, es: ¿qué me cabe esperar? Es decir, ¿puedo yo hacerme ilusiones de que el día de mañana, cuando me muera, voy a algún sitio? ¿Puedo yo hacerme ilusiones de que efectivamente lograré una libertad total? Responder a esa primera cuestión, la de la ciencia, que es la que se plantea Kant en primer lugar, bueno, pues sobre todo trazando cuáles son para Kant esos límites de nuestro conocimiento. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que esto lo desarrolla él en su libro de la crítica de la razón pura, un libro básico dentro de la filosofía, y que ahí plantea
bueno, cómo deben de ser esas formulaciones científicas. Él dice, bueno, lo que tenemos que hacer es que las formulaciones de la ciencia primero partan de la propia razón. Es decir, una persona, como puede ser un científico, como Newton, como cualquiera de nosotros, puede razonadamente, a priori, llegar a un tipo de enunciaciones, de juicios. Pero además, ese razonamiento debe de valer, debe de decirnos algo acerca del mundo. Es decir, deben de ser juicios, por un lado, a priori, es decir, no depender para nada de la experiencia, y por el otro lado, deben de decirnos cosas acerca de la realidad. Bueno, él se fija sobre todo en la ciencia físico-matemática de Newton. Dice Newton, cuando elabora sus leyes, cuando elabora sus doctrinas, son ese tipo de juicios. Es decir, Newton ha pensado cómo debe de ser el mundo, es decir, hace un juicio acerca de lo que hay fuera, pero además lo hace desde su propio razonamiento. Es decir, son juicios, dice él, sintéticos y a priori. Por lo tanto, unen lo que para Kant deben de ser las características de la ciencia, es decir, une. Primero, hay información, hay experiencia, está diciendo algo acerca del mundo, y en segundo lugar, es la propia razón la que deduce esto. Esto lo denomina Kant juicios sintéticos y a priori. Bueno, son juicios por lo tanto válidos, independientemente de las experiencias concretas. Por eso, ese carácter de generalidad les hace juicios objetivos, juicios que efectivamente no dependen para nada de la subjetividad. Son juicios, dice él, necesarios. El mundo físico, para Kant, es el mundo de la necesidad, el reino de la necesidad. Bueno, por lo tanto, estos juicios son a priori universales, necesarios, y se basan en esa ciencia físico-matemática de Newton. Bueno, la siguiente gran pregunta que aborda Kant es la del comportamiento, es decir, cómo el individuo debe comportarse con otras personas. Siempre estamos hablando de aquí desde el punto de vista ese de la ilustración, desde el punto de vista de la razón, es decir, qué es lo que me dice mi razón a la hora de comportarme con otro individuo, es decir, cómo debería de ser el comportamiento del hombre fuera de las cuestiones emocionales, sensitivas, etcétera, etcétera. Bueno, la razón pura, es decir, lo que hemos visto antes, la razón teórica, poco te puede decir acerca de qué es lo que tienes que hacer en tu vida, es decir, qué es lo que tienes que, bueno, realizar a la hora de tratar con otros individuos, ¿no? Cómo nos debemos de orientar. Bueno, pues para Kant esto es uno de los problemas fundamentales que también debe de conseguir la ilustración. Es decir, no solamente adquirir el conocimiento, que es lo que hemos detallado en esa primera cuestión, sino también ver cómo los hombres deben relacionarse unos con otros. Y esto siempre, como ya sabemos, siempre a través de la luz de la razón. La pregunta sería, ¿cómo debemos de vivir? ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestra razón de cómo debemos guiar nuestra vida, ¿no? Bueno, pues aquí aparece la teoría moral de Kant. Y esto para Kant se denomina el uso de la razón práctica. Tenemos por lo tanto un uso teórico, que era el uso científico de la razón, con esos juicios sintéticos a priori, y ahora Kant va a hablar acerca del uso práctico de la razón, cómo debemos comportarnos unos con otros. Bueno, pues esta formulación moral, es decir, cómo debemos de comportarnos, él lo traza dentro de lo que se denomina el imperativo categórico.
Bueno, un imperativo es un mandato y categórico es que no tienes más que hacer lo que se manda, lo que se ordena. Bueno, aquí ¿quién manda? ¿Quién ordena? Aquí es la propia razón, dice Kant, la que debe mandar sobre tus acciones, la que te debe de obligar, ¿eh? La que te debe decir qué es lo que tienes que hacer. El imperativo categórico, por lo tanto, se expresa en el deber que nos dicta nuestra razón. Bueno, es distinto un imperativo categórico a un imperativo hipotético. Él dice, casi todas las morales que ha habido, es decir, casi todas esas recomendaciones o esas obligaciones acerca del comportamiento de los hombres siempre han estado basadas en imperativos, pero dicen hipotéticos. Por ejemplo, la moral cristiana que dice, si quieres ir al cielo, una hipótesis, entonces debes de comportarte de tal manera. Bueno, para Kant eso no debería de ser así. Nosotros debemos cumplir con nuestro deber porque es nuestro deber, es decir, no para lograr algo, no para lograr el cielo o lograr el placer dentro de la curia, por ejemplo, sino porque es el deber que se impone desde la propia razón. Bueno, efectivamente, para Kant lo principal no es, por lo tanto, lo que se vaya a conseguir, sino la intención con la que hacemos nosotros algo. Si yo tengo intención de comportarme con tal individuo de X manera y siempre tratándole como un sujeto y no como un objeto, bueno, aunque el resultado luego sea desastroso, pero para Kant eso es suficiente, porque yo he cumplido mi deber como individuo, mi deber que me dicta mi propia razón. Bien, a diferencia de otras morales, la teoría de Kant no es una doctrina que te diga exactamente qué es lo que tienes que hacer, puesto que es tu propia razón. Tú razonando es el que debe decidir en cada circunstancia, en cada situación, cómo debe de comportarse, siempre guiándose por la razón, no por otras consideraciones, no por los intereses personales, no por el egoísmo, no por esa moral que llama él hipotética, no, ni mucho menos. Es, por lo tanto, una moral que él denomina formal, no tiene ningún contenido. Él lo expresa en una serie de máximas, en una serie de principios generales, como por ejemplo ahí aparece uno, lo vamos a leer, dice, obra de tal modo, es decir, compórtate de tal modo, que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de legislación universal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, obra de tal manera que lo que tú vayas a hacer, efectivamente, lo pueda hacer todo el mundo y lo deba de hacer todo el mundo. Es decir, si tú haces tal acción, pues imagínate que todo el mundo hiciera la misma acción. Y se expresaría también pues, con otra máxima, él traza varias máximas, ¿no? Varios principios, así para que te vaya guiando, y dice, obra de tal manera que trate siempre a la humanidad, es decir, a todos los individuos con los que te relacionas, siempre, dice él, como un fin y nunca como un medio. Es decir, que no trates a los individuos intentando aprovecharte de ellos, que es lo que solemos hacer por otro lado, ¿no? Pero él dice, no, hay que tratar a los individuos siempre, siempre como fines en sí mismos, porque son personas igual que tú, y son entes dotados de razón igual que tú, y no los trates como un medio para conseguir tal determinada cosa. Bueno, esta es la moral, las características de la moral kantiana, por lo tanto, es una moral universal, todo el mundo está dotado de razón y por lo tanto todo el mundo puede seguir esta moral. Es una moral autónoma, depende del individuo, no te está diciendo esta moral, hace esto en concreto, haz lo otro, es una moral formal, autónoma, universal y que efectivamente lo que quiere es que los individuos se desarrollen de forma ilustrada. Esto enlaza con esa ilustración. ¿Por qué? Pues porque con las luces de la razón es como tú debes comportarte. Bueno, la última gran cuestión afectaba a la pregunta esa
que se puede resumir en qué me cabe esperar. Entonces aquí Kant, digamos que es un Kant más dudoso en el sentido de que efectivamente, bueno, pues él dice, claro, nosotros no sabemos si existe un más allá, no sabemos si científicamente existe Dios, eso no lo sabemos. Lo que él se plantea es que le gustaría que eso fuera así, es decir, el ser humano tiene tendencia, dice él, a, bueno, a intentar interrogarse por las cuestiones últimas y a tener esperanza. Es decir, lo que nosotros hablamos cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la libertad total, cuando hablamos de que nosotros vamos a seguir, bueno, en otra vida, efectivamente, dice él, bueno, nos gustaría que eso fuera así, ¿eh? Pero efectivamente el plantear este tipo de cuestiones de forma científica no es posible. Bueno, Dios sería de todas maneras pues, la recompensa a esos desvelos que en principio deberíamos de haber hecho con la moral. Kant dice que efectivamente pues, siendo moral toda tu vida, es decir, cumpliendo estas ideas que hemos comentado antes, ¿no? Estas ideas de que debemos de comportarnos siempre con los otros como afines y que no nos debemos de aprovechar de ellos, etcétera, etcétera. Bueno, esto evidentemente el consciente no da la felicidad y entonces él plantea pues la idea de que efectivamente le gustaría pensar que hubiera un más allá y en ese más allá se vieran recompensados de alguna manera, bueno, pues estas acciones que el hombre ilustrado, que el hombre razonable, que el hombre moral debiera cumplir, ¿no? Bueno, y hasta aquí esta justificación, estas tres grandes cuestiones, la cuestión científica, la cuestión moral, la cuestión, digamos, de la esperanza, del más allá, las tres grandes preguntas del individuo, son la materia para la justificación. Bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima.